Recientemente me han llegado varias propuestas a EOB Productora, no tanto para mis propios podcasts, ni siquiera para mis producciones, sino para dar servicio a otros proyectos sonoros, y ahí es donde entráis vosotros, ya sea ayudándome o incluso participando con vuestros propios podcasts. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es todo un placer daros la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario donde traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al mundo del podcasting. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora, y hoy quiero hablaros de varias propuestas que me han llegado a EOB Productora. Vamos a ver, se trata de dos propuestas distintas para las que necesito podcasts de varios tipos y para las que necesito vuestra ayuda, porque quizás alguno de vosotros o vosotras os sirva o conozcáis alguno, bueno, en fin. Yo, por un lado, estoy contactando ya con algunos posibles interesados o personas que les pueda interesar participar en estos dos proyectos, pero oye, ya que yo tengo un podcast, ya que yo tengo contactos con oyentes, creadores y productores de podcast, y ya que yo tengo oyentes de podcast, pues qué mejor que unificarlo todo para dar en el clavo y a ver si consigo hacer match para estas dos propuestas que me han llegado. Por un lado, me han contactado para buscar espacios de entrevistas en podcast, pero estos podcasts tienen que estar centrados en un par de nichos. A ser posible, podcasts donde entrevisten a emprendedores o creadores de contenido y que además sean en podcasts de nicho, y hablo de turismo o viajes, ya que es el tema que trata mi contacto y del que quiere hablar. Entonces se ha ofrecido para que le entrevisten y me ha pedido que por favor le busque espacios para aparecer entrevistado en diferentes podcasts. Por otro lado, también estoy buscando podcasts para patrocinar, y en este caso se trata de dos, casi tres nichos. Dejadme que me explique. Por un lado, necesito podcasts enfocados a un público senior, o sea, personas maduras, me da igual, hombre que mujer, da igual. Lógicamente necesito que sean oyentes de podcast habituales, como es lógico, ¿no? Porque si estoy buscando podcasts de nicho y por otro lado, pues personas que sean senior, que sean no de avanzadísima edad, pero bueno, ya maduras, por así decirlo, pues necesito dar en el clavo para encontrar este patrocinio, ya digo, a podcast pensados de cualquier ámbito, pero digamos pensados para un público más maduro. Por otro lado, necesito podcast sobre deportes adaptados. Ya sabéis que el deporte se puede practicar con casi cualquier dificultad física que tengamos, se puede practicar casi todo tipo de deportes porque se pueden adaptar, y que tampoco hace falta pertenecer al ámbito, digamos, olímpico o paraolímpico, no hace falta, vamos. Hay multitud de personas que, aunque tengan alguna deficiencia, pues practican deporte de manera habitual, y ya digo que no hace falta que sea a nivel competitivo o a nivel profesional, simplemente pues, que sea deporte adaptado, que practiquen cualquier deporte, pero adaptándolo pues a sus necesidades. Y ahí es donde entra esta distinción de dos o tres podcasts distintos, ya que aquí me han pedido abrir un poquito más el abanico, no solamente a podcasts de deportes adaptados, sino podcasts enfocados a la accesibilidad de cualquier ámbito, no solo al ámbito deportivo. Ya digo que tienen que tener su propio nicho, pero tienen que estar enfocados ya a algún tipo de adaptación o a algún tipo de accesibilidad para personas que tengan discapacidad física, psíquica o sensorial. Así que, oye, para las dos opciones que os traigo hoy, la de podcast entrevistados de viajes para emprendedores, de entrevistas para emprendedores en podcast de viajes, o podcast para público senior, y además podcast sobre deportes adaptados o cualquier tema adaptado, accesible, me valen cualquier tipo de podcast, más grandes, más pequeños, más o menos alcance. Lo primordial aquí es que me paséis la mayor cantidad de datos, pues si tenéis un media kit o un análisis de vuestras descargas, de vuestro público objetivo, del perfil de vuestros oyentes habituales. Pues hombre, si acompañáis estos proyectos con difusión en redes sociales, pues también indicarme los números de estas redes sociales o canales de YouTube, o si estos podcasts están integrados en proyectos mucho más grandes, que no sean, digamos,
solo un podcast, sino que, oye, este podcast viene de esta web o de esta asociación o lo que sea. En fin, cuantos más datos me facilitéis, mejor que mejor, porque ya digo que esto se lo tengo que pasar yo a los distintos contactos que se han puesto, que me han contactado ellos a mí, que me han surgido, y todavía no puedo decir a mis clientes porque no lo son. Ojalá y se conviertan en clientes, y desde OV Productora pueda ayudarles tanto a ellos facilitándoles los podcasts que me han pedido, como a los podcasts facilitándoos patrocinios y o entrevistados. Bueno, ¿dónde os podéis poner en contacto conmigo? Pues lo ideal es que lo hagáis a través de un correo electrónico mediante jorgemarin@eov.es o escribiéndome por privado a cualquiera de las redes sociales que aparecen en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com, donde además de estos enlaces a las redes sociales encontraréis todos los capítulos anteriores, las plataformas de podcast donde se publica este proyecto, los enlaces al canal de Telegram o WhatsApp del podcast, las formas de apoyarlo mediante el Ko-fi o incluso de patrocinarlo, con todo lujo de detalles, las tarifas, las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo repito, jorgemarin@eov.es o cualquiera de los métodos de contacto que veáis en alotroladodelmicrofono.com. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.